Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Hablemos de Soy Jonah Boss y les contaré una historia. La historia de Amarjit Zaddah es una de las más perturbadoras y estremecedoras que se han registrado en la criminología moderna, no solo por la naturaleza de los crímenes, sino por la edad de quien los cometió. Para relatar su historia de una manera más detallada y en profundidad, es importante sumergirse en los diferentes aspectos de su vida, el contexto social y cultural en el que creció y las implicaciones más amplias de sus actos. Amarjit Zaddah nació en 1998 en el estado de Bihar, uno de los estados más pobres y menos desarrollados de la India. Bihar ha sido históricamente conocido por su alta tasa de analfabetismo, pobreza extrema y falta de acceso a servicios básicos como la educación y la atención médica. En este entorno, muchos niños crecen en condiciones adversas, enfrentando malnutrición, violencia doméstica y una falta general de oportunidades para mejorar sus vidas. Amarjit nació en el seno de una familia extremadamente pobre, en un pueblo rural donde las normas y valores tradicionales todavía dominan la vida cotidiana. La vida en estos pueblos es dura y la mayoría de las familias luchan por sobrevivir día a día. Los niños, desde una edad muy temprana, suelen estar expuestos a la dureza de la vida y es común que sean testigos de actos de violencia, tanto dentro como fuera de sus hogares. Hay muy poca información detallada sobre la infancia temprana de Amarjit, pero se sabe que creció en un entorno donde la violencia era una parte cotidiana de la vida. La falta de atención y cariño en su hogar, combinada con la brutalidad que presenció, pudieron haber contribuido a desarrollar en él una indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. La psicología infantil nos enseña que los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo emocional y mental de un individuo. La falta de vínculos afectivos, sumada a la exposición constante a la violencia, puede distorsionar la percepción de la realidad de un niño, llevándolo a actuar de maneras que son difíciles de comprender desde una perspectiva externa. El primer asesinato atribuido a Amarjit ocurrió cuando tenía aproximadamente 7 años. La víctima fue su propia hermana, una bebé de tan solo 8 meses. En circunstancias normales, un niño de esa edad no tendría la fuerza ni la capacidad de cometer un asesinato tan atroz. Sin embargo, lo que hace que este caso sea aún más perturbador es que Amarjit no solo mató a su hermana, sino que lo hizo sin mostrar ningún signo de remordimiento o arrepentimiento. Un año después, Amarjit cometió otro asesinato. Esta vez la víctima fue la hija de su tío, una niña también de 8 meses. En este caso, la familia estaba al tanto de lo que había hecho Amarjit, pero decidieron no denunciarlo, probablemente debido a la vergüenza, el miedo o la creencia de que se trataba de un asunto familiar que debía resolverse internamente. Este patrón de comportamiento violento continuó y en 2007 Amarjit mató a Khushbu, una bebé de 6 meses que vivía en su misma comunidad. Amarjit llevó a la niña a un lugar apartado y la mató golpeándola repetidamente con un ladrillo. Luego dejó su cuerpo en el campo como si lo que había hecho no tuviera importancia alguna. El asesinato de Khushbu fue el punto de quiebre que llevó a las autoridades a intervenir. La comunidad estaba conmocionada por la brutalidad del crimen y cuando la policía fue informada, comenzaron a investigar. Durante la investigación, Amarjit fue identificado como el principal sospechoso y cuando fue interrogado confesó no solo el asesinato de Khushbu, sino también los de su hermana y su prima. La frialdad con la que Amarjit confesó los crímenes dejó atónitos a los investigadores. No mostró ninguna emoción, ni miedo, ni arrepentimiento, ni comprensión de la gravedad de sus actos. Era como si estuviera hablando de algo trivial, un comportamiento completamente atípico incluso entre los delincuentes más endurecidos, y mucho menos en un niño de su edad. El caso de Amarjit Zaddah presenta un desafío para la psicología y la criminología. Es extremadamente raro que un niño tan joven muestre un comportamiento tan violento y antisocial. Los expertos en psicología infantil sugieren que Amarjit podría haber sufrido de un trastorno de conducta severo, posiblemente un trastorno disocial o una forma temprana de psicopatía. Estos trastornos se caracterizan por una falta de empatía, un desprecio por las normas sociales y un comportamiento agresivo y destructivo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos trastornos no surgen en el vacío. El entorno en el que creció Amarjit, marcado por la pobreza, la violencia y la falta de apoyo emocional, probablemente jugó un papel crucial en el desarrollo de su comportamiento. La combinación de una predisposición genética, factores ambientales y la falta de intervención temprana pueden haber creado las condiciones para que Amarjit se convirtiera en un asesino a tan temprana edad.
Cuando Amarjit fue arrestado, las autoridades enfrentaron un dilema legal significativo. En India, como en muchos otros países, las leyes protegen a los menores de ser juzgados como adultos, independientemente de la gravedad de sus crímenes. Dado que Amarjit tenía solo 8 años en el momento de su arresto, no podía ser procesado como un adulto ni recibir una sentencia de por vida o la pena de muerte. En lugar de ser enviado a prisión, Amarjit fue internado en un centro de detención juvenil, donde recibió tratamiento y educación. Según las leyes indias, un menor no puede ser detenido en un centro de detención juvenil más allá de los 18 años. Eso significa que Amarjit fue liberado una vez que alcanzó la mayoría de edad, pero su paradero actual y su vida después de la liberación son desconocidos debido a las leyes de protección de menores. El caso de Amarjit Zadha plantea serias preguntas sobre la capacidad del sistema de justicia juvenil para manejar casos de crímenes extremadamente graves cometidos por menores. Si bien la rehabilitación es un objetivo fundamental del sistema de justicia juvenil, casos como el de Amarjit cuestionan si es posible rehabilitar a un individuo con un historial de violencia tan extrema, especialmente cuando no muestra signos de remordimiento o cambio. El impacto de los crímenes de Amarjit Zadha en su comunidad y más allá fue profundo. Para la gente de su pueblo fue una experiencia traumática que dejó cicatrices emocionales y psicológicas duraderas. La idea de que un niño tan joven pudiera cometer actos tan atroces desafió las creencias tradicionales sobre la inocencia infantil y obligó a la comunidad a confrontar realidades incómodas sobre la violencia y la moralidad. A nivel más amplio, el caso de Amarjit también puso de relieve la necesidad de un mayor apoyo psicológico y social para las familias que viven en la pobreza extrema. La falta de intervención en la vida de Amarjit, tanto por parte de su familia como de las autoridades, permitió que su comportamiento violento se intensificara hasta un punto trágico. Esto subraya la importancia de tener sistemas de apoyo en su lugar para identificar y tratar problemas de conducta en los niños desde una temprana edad. La historia de Amarjit es un recordatorio sombrío de los extremos a los que se puede llegar la violencia infantil cuando no se aborda adecuadamente. Aunque Amarjit es una anomalía en muchos sentidos, su caso también pone de manifiesto las fallas sistemáticas de la protección y el cuidado de los niños en entornos desfavorecidos. La pregunta que queda es si el sistema de justicia, la comunidad y la sociedad en su conjunto pueden aprender algo de este trágico caso para evitar que algo similar ocurra en el futuro. La historia de Amarjit no tiene un final feliz ni fácil de digerir, pero ofrece una oportunidad para reflexionar sobre cómo tratamos a los niños, especialmente aquellos que crecen en circunstancias difíciles, y cómo podemos mejorar nuestro enfoque hacia la justicia juvenil y la rehabilitación. Este relato extenso de la vida y los crímenes de Amarjit Zadha pretende no solo contar su historia, sino también invitar a una reflexión profunda sobre las muchas cuestiones complejas que su caso plantea. La historia de Amarjit es un ejemplo sombrío de cómo la infancia, cuando está marcada por la violencia y la negligencia, puede llegar a resultados trágicos y devastadores. Y bueno, chicos, este fue la historia de Amarjit Zadha. Si te gustó el video, por favor, sígueme también en mis otras redes, por favor. Y bueno, sin decir más, un saludo y hasta pronto.